yo estimo, voy a dar un aproximado, Sí. debería ser 2, 3 de la tarde aproximadamente, ¿no? 2, 3 de la tarde. Debería Muy estar bien. Nosotros estamos inmediatamente conectados con Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. Bienvenido, doctor Riera, a Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días por estar aquí. Dígame, ¿cuál es lo que usted está haciendo? ¿Por qué la demora? ¿Se ha dispuesto algo desde el gobierno para que no se ejecute la resolución del Tribunal Constitucional? ¿Por qué han pasado tantas horas si solamente se tenía que ver las firmas? Sí, pues en efecto faltaba regularizar un pendiente de firmas, como bien señaló el jefe del INPE el día de ayer. Eso se hizo en horas de la mañana, pero el expediente ya regresó nuevamente al INPE, entonces estamos a la espera de que el INPE y el área de libertades emitan el informe respectivo. Yo tengo acá los documentos y el pedido formal, ya ratificado por el señor presidente. Me estoy acudiendo al Tirón de la Unión, cuadra 4, para el trámite respectivo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a suceder con lo que ha dicho el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que requiere al Estado peruano no liberar a Alberto Fujimori? Francamente no comprendo cómo el presidente de este caso de la Corte Interamericana puede emitir un pronunciamiento sin haber hecho una sesión respaldada por todos los integrantes. Bueno, yo lo veo como un pronunciamiento respetable, sí, pero equivocado. La Corte no puede decidir finalmente a quién se libera, a quién no. Ya el TC ha desarrollado claramente la postura del límite de la convencionalidad y sobre todo el imperio de la ley en función a la soberanía estatal. Entonces, evidentemente nosotros estamos sometidos a sentencias y tratados, pero de ninguna manera una resolución de supervisión. Eso no es así, y mucho menos se puede, en función a la Corte, decidir a quién se libera y a quién no. Eso le corresponde a cada prerrogativa constitucional, dependiendo del Estado soberano o el presidente de la República, en función a sus mandatos constitucionales. El Tribunal Constitucional ha advertido que no tiene competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al mandato de excarcelación. Ustedes ven, yo sé que usted es su abogado defensor, sé que me va a decir que coincide completamente con esta orden de excarcelación, pero también yo quisiera que usted haga una valoración, porque ya hemos visto antes esto, dado que Alberto Fujimori ha salido y después han pasado algunos días y han hecho que retorne a la cárcel. Y dada su edad, no sería agradable para su defendido de que se le llene de esperanzas y que después lo retornen a un centro penitenciario. Entonces, por eso quiero su valoración. Mi valoración es que finalmente la Corte no tiene injerencia. Nosotros estos argumentos los postulamos serán pues 2 semanas. Tuve la oportunidad de estar en tu set donde Sí. hice mención a ello. Recuerdo en aquella oportunidad a otros colegas, hacía referencia a que era algo negativo, pero es una posición válida, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, y en la medida que ha quedado claramente establecido para el máximo intérprete de la Constitución que la Corte no tiene injerencia con respecto a este tema, pues evidentemente no cabría la posibilidad de que ordene una recaptura. Una recaptura no existe como tal. La Corte en su momento ordenó que se realice un test de convencionalidad con respecto al otorgamiento del indulto humanitario de manera equivocada, lo hizo un juez penal. Finalmente con el habeas corpus se determinó que no tenía facultades como tal y ha sido ratificado por el TC. No veo en realidad que la Corte pudiera en este caso intervenir, ya sería pues una injerencia directa. Lo que correspondería es que si el Estado peruano informa sobre los alcances y nuestra posición, en todo caso la Corte podrá repetir el OEA y finalmente hacer la queja respectiva ahí, ¿no? Muy bien, entonces lo que ha dicho exactamente el TC es que se ordene rápidamente en el día, porque lo que dice esta resolución es que el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, y el director del penal Barbadillo en el día disponga la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori bajo responsabilidad. Y esto no se ha hecho en el día por unas firmas. ¿Qué es lo que pasa en el INPE? ¿Se está retrasando por alguna orden política? Porque no me cabe en la cabeza que estemos en un estado tan paquidérmico que no se puedan verificar las firmas cuando es un caso tan mediático como el de Alberto Fujimori. ¿O es que el Estado ya está retrocediendo? Usted, que está allí, que está en plenos correteos y que le agradezco nos responda, ¿qué le dice su olfato?
Bueno, no, no se preocupe, nada que agradecer. Usted siempre ha informado de manera imparcial. Podemos tener puntos de vista distintos, pero su imparcialidad es muy importante para nosotros. En el caso en concreto, en efecto, como usted menciona, bastaba con ser notificados, han sido notificados, pero el INPE dijo que no estaba la firma registrada. Mire, en puridad bastaba con revisar la ficha reniego un C4 para constatar. Sí, pues es correcto, en verdad. Al ser un proceso de tutela urgente, un derecho constitucional debió haberse emitido, pero bueno, ellos tienen procedimientos internos, me correspondería a mí pedir que se me aplique un protocolo interno, pero bueno, yo he optado finalmente como defensa continuar el trámite respectivo a fin de que inscriban las firmas, que se siga ese protocolo y que se cumpla con ese protocolo interno que quiere el INPE para poder salir. Por el momento todo está encaminado, y confío en que finalmente se pueda dar esto en las próximas horas, ¿no? Tal cual es señalado. Lo que ha dicho el TC es que ellos han determinado que el indulto de PPK hacia Alberto Fujimori lo toman como cosa juzgada. La sentencia emitida por el tribunal en marzo del 2022 ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Entonces, esto quiere decir que todo este tiempo que Alberto Fujimori ha estado en prisión, ¿lo ha estado indebidamente? No, recordemos que el indulto presidencial es una suerte de conmutación de pena, un perdón con respecto a los efectos de la pena, ¿no? No, a lo que yo me refiero, entre el 2022 y el 2023, entre marzo del 2022 y a la fecha. Es correcto, es una interpretación válida, en efecto, lamentablemente, y recordará usted que cuando salió esta sentencia primigenia del Tribunal Constitucional, lo que correspondiera era que el TC remita y finalmente ordenó al juzgado de Ica para que se ejecute, y la Corte de un momento a otro no me notificó ninguna resolución, sacó un comunicado, y el TC en ese momento, por su procurador, suspendió todas las acciones. Entonces, lamentablemente, y es más, llamó mucho la atención, usted recordará en la audiencia que se hubo, cuando el procurador tuvo que haber defendido a los magistrados del TC, se allanó. Jamás en mi vida he visto algo así, indicando que me allano finalmente a la Corte, debió haber defendido la postura de los magistrados del Tribunal Constitucional, por eso es el procurador del Estado. Pero bueno, usted recordará que era una coyuntura política distinta. Recuerdo que en ese momento, de un momento a otro, en ese gobierno me levantaron bastantes procesos antiguos del señor Fujimori, que hemos venido archivando poco a poco. Pero bueno, al día de hoy puedo dar fe de que no ha habido ninguna intervención, que hay una separación de poderes muy respetable, y lo cual manda la Constitución como tal. Y esperemos que esto se pueda ejecutar tal cual se viene dando en el más breve plazo, ¿no? Bueno, estamos en una coyuntura bastante caótica, en realidad, porque estamos viendo que la fiscal está encausada, también hay desorden porque se cumple el primer año del golpe de Estado, también del conflicto, la conflictividad social con las muertes, las lamentables muertes del primer año de gobierno de Dina Boluarte, y ahora está el indulto de Alberto Fujimori en nuestras instituciones. No funcionan, pero lo que está clarísimo es que Alberto Fujimori no ha pagado la reparación civil. ¿Por qué no la ha pagado? ¿Por qué sus hijos no han hecho lo posible por reparar el daño al Estado? Es un cuestionamiento también que yo postulé a la Corte, porque vea usted, el indulto, tal cual está detallado en nuestra Constitución, no hace referencia a ningún pago de indemnización. La Corte lo que dijo fue, para mí, el indulto de tu figura nacional es incompatible con mi estándar internacional, porque debería de pedir perdón y debería también de pagar la reparación civil, entre otras cosas más. Mi cuestionamiento fue ese, ¿no? Si constitucionalmente es una gracia presidencial y sigue los requisitos legales, ¿por qué la Corte exige más requisitos de los necesarios? Y también hice un cuestionamiento a la Corte en su momento. La Corte no dijo nada con respecto a que las personas agraviadas o sus familiares fueron indemnizadas por el Estado. Eso sí me llamó mucho la atención. Deberían investigarse en realidad cuántos millones se pagaron. Se pagó, el Estado lo pagó. Entonces, mi mensaje en ese momento fue para la Corte: ustedes están solicitando un doble pago, punto número uno, o el mensaje es que el señor expresidente muera en la prisión, entonces colóquenlo en su resolución, en su comunicado como tal. No utilicen de manera ambigua un comunicado
para finalmente generar trabas, como lo estuvieron haciendo en su momento. Para Doctor mí, Riera, pero mi pregunta va hacia que cuándo va a pagar, más allá de lo que dice la Corte, cuándo va a pagar la reparación civil a Alberto Fujimori por los delitos cometidos. ¿Cuándo va a pagarle, más allá de lo que dice la Corte, lo que le debe al Estado peruano por reparación civil? Particularmente no le corresponde. ¿Por qué? Porque el señor expresidente no ha aceptado la responsabilidad con respecto a esos delitos. Pero más allá que le corresponda o no le corresponda, él ya está sentenciado y la sentencia dice reparación civil, por eso está en la cárcel. Y como tal también existe un proceso por el cual se está discutiendo ese tema, un habeas corpus que sigue en trámite. Muy pronto tendremos una vista de la causa, donde finalmente vamos a poder dilucidar si esa sentencia fue correcta o no. Para mí, particularmente, que he podido tener la posibilidad de trabajar con él durante estos 3 años, conocer a una persona que ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, director de la Universidad Agraria, que ha sido catedrático universitario, que ha capturado a más de 2.400 terroristas, que capturó a la cúpula de terrorismo. Es incomprensible cómo poder sostener que él manejó la matanza de 10 o 12 estudiantes. No me suena lógico, no es correcto. Entonces, además, este tema de Barrios Altos y la Cantuta todavía no está totalmente cerrado. No, yo lo he cuestionado judicialmente, porque para mí no hay ninguna prueba directa, ninguna. El señor presidente fue cuestionado por una teoría mediata, amparada en doctrina finalmente vinculante del señor Roxin del año 63. Pero lo comprendo, pero no se supone que esto va hasta la Corte cuando ya no hay un fuero dentro de nuestro ordenamiento legal, y por eso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ya no encuentran los familiares en el fuero nacional una instancia para seguir peleando. No, nosotros lo hemos cuestionado vía habeas corpus y sigue su trámite como tal. Se encuentra, terminó la sala penal especial, se encuentra en trámite y espero muy próximamente se programe la vista de la causa, donde vamos a discutir la legalidad o no de la sentencia, así como el caso Gurriti-Raya. Pero a él le dan un indulto por estar sentenciado, y le dan un indulto porque él ya va cumpliendo buena parte de la sentencia. A él le dan un indulto, recuerde usted, por razones humanitarias, por el estado de salud. Y ¿pero también, en qué calidad estaba? ¿De sentenciado? Sí, claro, estaba en calidad de sentenciado, pero eso no quiere decir que una persona renuncie a sus derechos de cuestionar una resolución judicial. Para eso está también el proceso de habeas corpus. Aunque ya esté oleada y sacramentada. Es que una sentencia también puede ser recurrida vía proceso de habeas corpus. Es otro proceso que nada tiene que ver con el tema del indulto humanitario, que eventualmente se tendrá que discutir si tenemos o no la razón en su momento. Muy bien, entonces si ustedes están recurriendo a por este camino, eso quiere decir que Alberto Fujimori podría pedir, como usted me está diciendo, no está de acuerdo con la reparación civil, podría decir él, yo me he visto afectado y pido una indemnización. No, yo no veo que el señor presidente haga ese tipo de acciones. Él, por el contrario, lo que ha solicitado es que se escuche su verdad y pelearlo jurídicamente como corresponde, y me parece válido, correcto, tal cual se está peleando otros habeas corpus. Y esperemos que finalmente, así como se ha tenido justicia por este tema, tengamos un pronunciamiento final por las instancias que correspondan dentro del procedimiento regular. Pero que el señor presidente demanda al Estado es imposible, no lo veo, materialmente imposible. El señor necesita el indulto humanitario para gozar los últimos meses o años de su vida en compañía de sus familiares, de sus nietas, terminar sus memorias. Es de verdad lo que he podido yo conversar con él, atender sus problemas médicos, pero básicamente ese es el fin como tal, ¿no? Doctor Riera, Alberto Fujimori, ¿qué cosa es lo que acepta? Porque él es el presidente de la República, él se rodeó de Vladimiro Montesinos, él no estuvo desconectado de la realidad, porque usted mismo me dice de que luchó contra el terrorismo, sabía lo que se estaba haciendo, solamente se lleva los aplausos y lo demás, ¿no? Como abogado, cuestionar las resoluciones que yo considero adolecen de motivación.
y he cuestionado a Barrosaltus de la Cantuta y también el caso de Gorriti Dyer, pero una apreciación sobre lo que él reconoce o no, eso no me corresponde a mí. El señor expresidente en su momento tendrá que dar alguna declaración, entiendo que cuando su estado de salud mejore lo podrá hacer, a mí me corresponde cuestionar lo que él considera y yo considero está equivocado y venimos haciéndolo, y como venimos trabajando en los últimos 3 años, hemos logrado los objetivos primarios porque lo estamos realizando bajo el principio de legalidad. ¿Usted ya se comunicó con su defendido en estas últimas Claro, horas? ¿Hoy día también? Yo converso con el señor presidente todos los días, de lunes a viernes, en horario regular como abogado. Han sido bastantes casos. Esta ha sido una batalla maratónica. Usted sabe, Karina, hemos tenido diversas entrevistas con sus periodistas, hemos estado en Ica, regresando. Finalmente se está haciendo justicia en función a la perseverancia del esfuerzo. Y bueno, acabo de reunirme con él, estoy acudiendo al INPE. Espero tramitar lo que falta y luego regresar a Barbadillo y finalmente cumplir mi misión, que es lograr que el señor expresidente pueda recuperar su libertad. ¿En a eso cuánto apuntamos tiempo y esperemos que se pueda. puede usted calcular? Porque ya no se sabe, los tiempos se están extendiendo, ¿no? Yo estimo, voy a dar un aproximado, Sí. Debería ser 2, 3 de la tarde aproximadamente. 2, ¿no? 3 de la tarde, muy bien. Entonces Sí. nosotros espero que nos podamos volver a comunicar para saber que ya cumplió la misión y para saber cómo sale y en qué estado, porque se ha estado diciendo que está mal de salud, que ha sufrido una descompensación. ¿Es cierto esto? Sí, es correcto. Este equipo periodístico pudo darse hace 2 o 3 semanas. Estuvimos en el hospital de Ate. No, pero el día de hoy. No, también, lógicamente. El señor tiene problemas de miocardio, infarto, muerte súbita. Tiene un montón de problemas médicos. No, muerte súbita no, pues, comprenderá, porque sigue vivo. No. ha tenido problemas vinculados a muerte súbita, ha tenido infarto, el señor. Está, incluso usted lo puede ver en internet, no sé cómo han conseguido los informes, pero el señor ha tenido muchos problemas. Incluso han sido verificados por el propio INPE, por el propio Salud, por la Junta de Médica también del Centenario. Eso es información pública. Sí. Entonces, Sí. es propio de la edad, lógicamente, y bueno, esperemos que lamentablemente esta dilación, usted comprenderá, afecta a su salud. Esperemos concretar el día de hoy que finalmente pueda regresar a su hogar, a eso apuntamos todos. ¿Y a dónde va a salir a vivir, por favor? ¿Ya sabe usted? Sí, tuve una conversación con la señora Keiko Fujimori, que me indicó que el señor presidente llegará a su hogar y ahí se encontrará apenas termine este trámite de escarcelación, y se quedará en compañía de ella, en compañía de sus hijas, como corresponde y como lo han solicitado, ¿no? Es decir, va a vivir con Keiko, en la casa de Keiko Fujimori, por lo menos. Es la información que tengo en los primeros días. Y seguro, por lo pronto la información que tengo, no sé si lo prioridad, pero tengo la información que sí va a estar a cuidado de la señora Keiko, pero yo comprendo que seguro la señora Keiko ya profundizará en ese tema, y ese tema ya más familiar, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a comunicarnos con usted después, ojalá que nos atienda apenas salga Alberto Fujimori. Muchas gracias a Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, que está en plenos correteos porque va y viene de Barbadillo hacia el INPE por las firmas que faltan de los tribunos, que parece un trámite bastante complejo cuando son solamente unas firmas, y esta resolución del Tribunal Constitucional dijo que debía dejar el penal el día de ayer, pero como ustedes ven está extendiéndose. Elio Riera también nos acaba de decir que Alberto Fujimori sale y se va a dirigir hacia la casa de Keiko Fujimori y que allí se va a quedar, no nos ha especificado cuánto tiempo, pero se va a quedar con las hijas, sus nietas de Keiko Fujimori y con Keiko Fujimori.